típico que se fabricó la bicicleta y de repente las mujeres tuvieron la libertad de poder desplazarse con bicicleta. Entonces, claro, se les abrieron muchas posibilidades de ir más rápido a los sitios, de ir a más sitios, porque ellas no se podían desplazar más que caminando, ¿vale? O en caballo. Pero la bicicleta fue como... Y esto a los tíos, pues en esa época no les gustaba, porque las mujeres tenían que estar en casa y tal. Entonces, ¿qué pasa cuando vas en bicicleta? Te pones roja, sudas, es síndrome de la bicicleta. ¿Qué tal? Andrea, ¿estás aquí? Muy bien, arrancamos así, ¿eh? Arrancamos así. Me Es que encanta. estoy muy emocionada porque yo voy a contar, esto no sé si lo sabes, la salté a Andrea el día que nos conocimos en la reunión de Silvia Taudien. Yo no lo sentí como un asalto, ¿eh? Porque eres muy maja. No lo soy. Me tiré encima para hacerme una foto porque, aparte de que sos buenísima hablando y me dolía la cara después de escucharte hablar, somos muy fans de OT. Sí, y la tenía Andrea más cerca que nunca. Qué fuerte esto, lo de OT. Muy fuerte. Claro, porque yo me imagino que los fans de OT pues tienen con cariño otra edad. Sí. ¿Qué nos estás diciendo, viejos? Que lo miramos con nuestros hijos. Vale. Es la excusa, ¿no? Es la excusa, los hacemos a nuestros hijos mirar OT porque para nos gusta, que, no sé. Exacto. No, OT es una maravilla de programa para todas las edades, pero normalmente me encuentro gente más joven que me dice, ¡ay, te sigo todas tus clases! Nosotros también somos tu grupo. Así que no, muy amable, muy simpática, me aceptó la foto, todo. Y después te salté por Instagram y aceptaste venir. Sí, claro. Sí. A ver, si no trabajo, a mí me gusta la gente que me cae bien y que hay feeling. Sí, los que no. Y esto lo puedo decir porque entonces dirán que mierda. A los podcasts que he dicho que no. Los que dijo que no, exacto. Bueno, no, es lo que hay. Es lo que hay. No se le puede decir que sí a todo el mundo. No puedes tener feeling con todo el mundo. No. Y aparte hay temáticas que a lo mejor no te interesa hablar. También. Lo que habláis vosotros me interesa mucho, aunque llego un poco tarde. No te creas. Bueno, pero... A nivel de hijos, quiero decir. Sí, a nivel de hijos, sí. Exacto. Y que me hubiera ido muy bien tener una referencia, porque trabajar y tener hijos es muy jodido. Sí. Y me encanta que digas eso, que te hubiera venido bien, porque es lo que nos está pasando, ¿no? Como que estamos trabajando, de hecho conecto con lo del Twitch que hablábamos antes, que trabajamos mucho con las participantes de nuestros programas en fase ya de rescate. Claro. Porque cuesta mucho, claro, es como ayudarte ahora con problemas que vas a tener en el futuro. Lo normal es pensar, a mí eso no me va a pasar, 100%. Mi mamá era una pelotuda, ¿no? Este tipo de cosas. Total. Entonces, me va muy bien cuando las working mothers y los working parents también dicen, a mí me hubiera venido bien. De hecho, ahora el programa que vamos a sacar para el Día de la Madre, y esto no estaba preparado, Súper. ¿Esto qué bien? Cuña. Lo hicimos pensando, exacto, a que suene así natural. Dale. Lo hicimos pensando en todas las cosas que me hubiera venido genial saber y que hoy me dicen mis clientas que les hubiera venido genial saber para prevenir un montón de cosas. Claro, así es que no en te eso dicen estamos. Que tener hijos y trabajar es tan complicado. Te dicen que sí, pero tú piensas que a lo mejor son los primeros meses porque no duermes. Pero todo el viaje hasta que se van de casa. ¡Buf! Lo que nos queda. Lo que os queda es muy complicado. Y a lo mejor, además, en mi caso, más para la mujer que para el hombre. A lo mejor ahora ya está la cosa un poquito... No por mi marido, pero sobre todo por el tema de la culpabilidad femenina, esta ancestral que tenemos ahí. Que cuesta desterrar bastante. Pero sí, me hubiera ido bien y creo que todos los papás y mamás que empiezan a trabajar tienen que... O sea, tener hijos se tiene que aprender. No es fácil. Nos han dicho... Ya verás, es la naturaleza. Un huevo. Sí. De hecho, a veces cuando queremos prevenir o anticipar es que cada uno haga su viaje. Vale, guay, pero con información. Te jode nada hacer el viaje con información. Exacto. Y bueno, volviendo a lo nuestro, Venga, que me lío. Yo creo que, por favor, te podemos presentar en un minuto. No estaría bien, ¿no? Conocemos, ¿no? Sí, de hecho, también, pero... seguro todo Kiji la conoce, pero por si hay algún despistado, Andrea. Siempre hay un despistado. Siempre, cuéntanos. Sobre todo si hay alguien que acaba de parir y eso, seguro que hay algún despistado. ¿Que me presento yo? Sí, cuéntanos. Pero ¿en qué ámbito? Porque claro... Como tú llegas a alguien, conoces a alguien en la verdulería. Hola, yo soy Andrea. Hola, yo soy Andrea. Me dedico a... Y me dedico a la comunicación, es decir, sobre todo a hacer formaciones y ponencias sobre el tema de la comunicación. La comunicación, un punto clave que es la consciencia de la comunicación. Eso es lo que me gusta. No es que yo explique cómo comunicar mejor, que también, pero sobre todo lo que me interesa en todo lo que explico sobre la comunicación es que aquello que digas y hagas sea porque lo has pensado. Y es buenísimo. Y por eso que acabas de decir es porque quería que vengas. De verdad. Porque está súper alineado
con lo que hacemos, que es vivir con conciencia, Total. ¿no? Y coger las riendas de qué puedo hacer yo, y esto lo dices también en tu libro, ahí tenemos tu libro, vamos a mostrarlo. Sí, con un buen título, que no se olvida. Me encanta. Esto de poder Me decir puto caso. tacos libremente es mi hábitat natural y el tuyo también. Yo lo he también, yo visto. digo muchos tacos, Sí. muchos. Pero me encanta porque habla todo el tiempo de, vale, ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar? Es más fácil quejarse, es más fácil culpar a los demás, pero ¿qué puedo hacer yo con esto? Exacto. Y eso es lo que me encanta. Bueno, es un poco esa frase mítica de no es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa, Sí. que todo el mundo la dice, pero al final es mucho más fácil, es lo que me pasa es que este es imbécil, ¿sabes? Exacto, ¿no? Eso es lo que me pasa, ¿no? Que el otro es es lo un que me pasa. pelotudo. Ya, pero si ese no va a dejar de ser imbécil, Ya. decide tú qué haces con el imbécil, ¿no? Exacto. ¿Y cómo terminaste haciendo esto? Esto sí que Da esto para sí otro que es largo, episodio. sí, Bueno, un pero bueno, resumen. rápido, resumiendo, yo me formé como actriz, o sea, nada que ver. Guay, mola. Claro. Sí, también, pero no era el objetivo principal, era subir al escenario y tal. Y de hecho lo intenté, yo estudié en Francia, en París, me fui ahí hice mi carrera de interpretación y me quedé embarazada de mi hija con 19 años. Y eso cambia un poco todo el panorama del qué. Entonces decidimos con mi marido, que sigue siendo el mismo, el papá de la criatura, bajar al sur de Francia, donde estaban sus padres, para intentar. Yo ahí seguí haciendo teatro y luego decidimos mudarnos a Barcelona. Y aquí en Barcelona mucho más complicado hacer teatro. Yo, por ejemplo, soy catalana, pero no hablo catalán perfectamente. Entonces, en Barcelona era... Y ahí entré en un bucle de que yo no estaba consiguiendo mi propósito de ser actriz. Difícil con los sacrificios que había que hacer con una niña pequeña. Entonces empecé a entrar en bucle de qué quiero hacer y hice muchas cosas. Monté muchas empresas, fracasé en muchas empresas. Al principio intentaba mantenerme en el mundo artístico, entonces canté canciones. ¿Os acordáis de estos cassettes que había en las gasolineras donde pensabas que comprabas un casete de Shakira y era yo quizás cantando doble porno? O sea, he hecho realmente de todo. Hasta que de tanto hacer monté obras de teatro, tal, no sé cuántos, luego hice una productora de publicidad, una productora de música. Pero todo fueron fracasos. Todo fue muy, muy complicado. Entonces caí en una depresión muy gorda porque es muy difícil. Sí. Con 24, 5 años, no saber, no tener dónde engancharte. Tengo la suerte de tener un marido que siempre ha trabajado y una familia que siempre me ha apoyado. Entonces, a nivel económico, es tener gran suerte de estar cubierta. Entonces paré y en ese parón empecé a pensar qué me gustaría realmente hacer, que es ayudar a la gente, que es una cosa de siempre, porque incluso como actriz mi foco no era quiero ser famosa, mi foco era quiero que la gente venga y se vaya mejor. Ay, se lo pase bien. Exacto. Entonces hice un curso de maquillaje, me dijeron que no, que mejor otra cosa. O sea, no es fácil salir del bucle. Y entonces me hablaron de una carrera, bueno, carrera tampoco se puede llamar, un grado, que se llama Asesoría de Imagen Personal y Corporativa. Y eso estudié. Y me gustó porque durante unos años tuve esa posibilidad de estar con gente. Entonces yo fui personal shopper, fondo de armario, o sea, toda esta parte estética, también te digo, hasta llegar aquí, el camino es muy largo. No esperaba todo eso. Me lo imagino. Y mira que te investigué, pero todo esto no lo esperaba. No lo sabías, claro, la gente de las empresas al principio les cuesta mucho contratarme porque no vengo ni de una gran escuela ni de una gran empresa. Yo vengo de la calle. Bueno, pero... Un poco putilla. Entonces, con esta carrera me di cuenta que era muy interesante, pero estaba muy focalizado en belleza. Y a mí lo que me interesaba era la comunicación de esto. Y ahí empecé a investigar de qué manera, con las herramientas que me daba este grado, que hay muchas, como la iconología de la imagen, que es mi herramienta de trabajo, que siempre está en mi libro y en todas mis formaciones, cómo yo podía ayudar a la gente y a las personas. Y esta herramienta es una herramienta que permite entender cómo lo que comunicamos impacta en el cerebro del otro. Y eso fue como un... ¡Boom! Te explotó la cabeza. Exacto, me explotó la cabeza. Y desde ahí he construido todo lo que viene después, que es más público que lo que no tu pasado. El pasado oscuro. Bueno, pero es el que te trajo hasta aquí, así que de puta madre. Siempre hay que agradecer. Al final sigo haciendo teatro en el escenario. Sí. Claro. O con los clientes, porque sabemos que hay que hacer teatro. Y claro, sí. Con amor. Con amor, pero teatro. Pero sí, amor. Ahí lo tienes. Sí. ¿Cómo te has quedado? ¿Cómo te has quedado? No, me ha sorprendido. Arrancamos a full. Buena presentación, ¿eh? ¿No sabías qué presentar? Pues mira, ahí está. En medio tuve otro hijo, por cierto. Sí. Hay dos. Hay dos. El segundo vino, y además vino en un momento clave, que esto lo he dicho en alguna entrevista, vino realmente en el momento peor mío,
Y creo que me sabe mal porque mi hija pobre siempre me dice, ya, y entonces yo digo, no, tú me sacaste de un bucle, pero mi hijo me salvó de morirme. Porque yo no podía con mi vida. ¿En serio? ¿Tan mal? Tan mal, tan mal. Hostia, Entonces y me qué quedé valiente que lo embarazada digas. y dije, este niño no puede nacer con una madre así. Ay, se me pone la piel de gallina. Sí, y me cuesta un poco, porque Ya. luego también, y en eso la otra, claro, ella sí vivía eso. Y no es que no contara, claro que contaba, lo que pasa es que ya estaba, ¿sabes? Eso Claro, fue como claro. el push que te saca Ya, del... que te saca. Sí, es jodido, es Qué jodido. bien, es jodido. Y al menos ahora estamos en un mundo donde hablar de temas de salud mental se va normalizando menos un mal. poquito más. Menos Después mal. creo que la pandemia alguna cosa buena trajo y fue que se empezó a normalizar un Sí. poco el hablar de esto. Y estamos en picos de burnout en las empresas, que es una cosa Te diré que más de que la locos. pandemia, que también, yo creo que la gente joven ha sido la que, o sea, la generación Z Más valiente. son los que han hablado de todos estos Ya. temas. O sea, la gente critica mucho las redes sociales, pero yo siempre defiendo que bien utilizadas como han hecho esta gente que han hablado de salud mental, de diferentes cuerpos, de todo. De del neurodivergencia, body- sí, 100%. Totalmente, Mm. total. Bueno, gracias por compartirlo, De nada. la verdad. Ahí estamos. Y aquí, hablando de la dura realidad, Venga, volvamos, va. queríamos hablar contigo de comunicación en dos ámbitos. Por un lado, parejas, corresponsabilidad, que después de tener hijos, la lista de cosas que hay para hacer se quintuplica y entramos en una vorágine logística terrible que hace que muchas parejas empiecen a desconectar, a matarse, a competir por quién sufre más, quién hace más, Por eso lo que hacemos, perdón, pero por eso lo que hacemos sí que tiene una continuidad más allá de los niños pequeños, ¿no? Hombre, claro, Exacto. porque Como construís la hablamos relación. mucho de relaciones de pareja, ¿no? Sí. Y esto, bueno, Sí. va bien, ¿no? Pues tarda en acabarse. Es que, ¿sabes una cosa que yo siempre le digo a la gente que a mí me encanta, que hay que estar 100% por los niños? No hay que estar 100% por los niños, hay que estar 70% por los niños y hay que guardarse eso porque los niños se van. Exacto. Y luego te encuentras con un señor o una señora adelante que dices, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú quién eres? Sí. Hola, ¿qué tal? Y con uno mismo también. Y con uno mismo. Hay que dejar también, resto para uno también, mismo. también. Sí, Tienen sí, que sí. entrar las tres y sumar la Exacto, tienes carrera. toda la Tienen que razón. entrar las 4. Tienes toda la razón. Y de nuevo, con conciencia, porque si Claro. nos dejamos ir por la bola, la inercia, terminas puteando todo el día, agobiado, peleándote con todos y echando la culpa a todo el mundo de tu realidad. 100%, 100%. Entonces, esto es un tema que queríamos hablar contigo, porque la comunicación es clave y lo vemos con nuestros clientes en los programas que hacemos de corresponsabilidad Sí. y también en el trabajo, porque muchas veces nos pasa, más a las mujeres que a los hombres, pero hablando muy general, Sí, pero bueno, que volvemos al trabajo más chiquititas. Como no voy a estar tan disponible como antes, empiezo a compensar esta no disponibilidad diciendo a todo que sí, bueno, y un montón de historias, ¿no? Sí. Cuando al final volvemos con muchas más capacidades que antes, Claro. y eso está estudiado, hay datos para los escépticos, pero nos lo tenemos que creer nosotros. O sea, además Entonces, es que no tiene nada que ver, o sea, tú vuelves con un hijo, pero ¿qué más? O sea, no sé, y el hombre también vuelve con un hijo. Es que al final, Sí. ¿sabes? Pero los hombres también tenemos nuestros problemas, ¿eh? Claro, pues yo Exacto, digo, pero tú es capaz. diferentes. Ah, Sí. sí, también. 100%, pero diferentes. De hecho, por eso arrancamos Working Parents los dos, porque creíamos que hecho. era necesario Muy bien hecho. que los retos que tenemos hoy como sociedad se van a solucionar juntos, hombres, mujeres, Estado, empresas, líderes, jefes, todos juntos. Todos. Entonces, hablar de las dos realidades. Perfecto. Y hay cosas que vimos diferente y que aprendemos. En vez de ir a la conversación queriendo tener razón, Yo como más, hacíamos tú más, antes. sí, exacto. sí. Que empezamos así nosotros, como todo el mundo. Como todo el mundo Sí. es. Y bueno, tú lo sabrás más, ¿no? Lo que vende en comunicación al final son los extremos, ¿no? Y esa bipolaridad que... Sí. El problema de la comunicación es quererte razón. Sí. Ir ahí, ¿no? Voy a Ir tener ahí, razón. yo voy a ganar. Sí. Que está bien, ¿eh? Pero entonces si vas a ganar, también pierdes. Sí. Pero en cambio, si vas a resolver, que es lo que les digo yo en las empresas, digo, ir a resolver. Ya. No vayas a una reunión, vamos a ir a matar. Digo, bueno, Suerte. Good pues luck. muy bien. No, que puede pasar en Ya. algunos entornos y para según qué temas, supongo. Pero yo que hablo de conexión como vosotros o de comunicación consciente, ves a resolver. Y resolver significa también ver la perspectiva del otro, que quizás tú tampoco lo sé tan bien también. Total, total. ¿Y qué cosas te dicen sobre todo a vos, tus clientes en las empresas, que tienes ganas de decirles ni puto caso? Bueno, aquí es que claro, hay tantas cosas Ya. diferentes. En general suele ser mucho la falta de... O sea, que siempre hay un personaje o un jefe o un de esto o el que sea que no escucha de verdad, que no conecta con la realidad de las cosas. Y entonces creo que están como en una sobreexigencia de cosas y
y no hay sitio para pensar, para hablar, ¿no? Para resolver. Es hacer. El problema que yo veo en las empresas es que solo es hacer y producir. Hacer y producir. ¿Y cómo haces el cambio de chip? ¿Cómo lo consigues? No, bueno, a veces sí, a veces no. Entiéndeme una cosa. No, cuando lo consigo. De hecho, mira, te diré una cosa. Yo no sé si lo consigo. Porque no depende de mí. Claro, tú dejas ahí. Hay una cosa que he aprendido como formadora, que al principio yo iba con este mindset. Yo les voy a salvar. ¿Sabes? Sí, eso hay que trabajárselo. Hay que trabajárselo mucho porque al final tú coges una responsabilidad que no es tuya. Ellos, con lo que tú les explicas, van a hacer lo que quieren y lo que pueden. Porque a veces explicas cosas que no es aplicable. Claro, en una empresa con un grupo, tú no llegas al detalle como en un one-to-one, por ejemplo. Entonces, yo desde hace, yo creo que 5 o 6 años, no, un poco más, porque siempre me olvido que la pandemia ya fue hace 5. O sea, es muy heavy. O sea que sí, venga, a 7 años voy a dar formación con el mood de compartir cosas, con el mood de hacerles vivir cosas, pero no con el mood ni de cambiar ni de enseñar. Y eso hace que conecte mucho mejor con los demás, porque la gente está harta de la formación donde viene el que sabe todo y te dice, yo te voy a salvar la vida. Bueno, pues, al final es lo mismo, ¿no? Aplicas tu propia medicina, ¿no? Claro, pues, claro. No voy a tener razón, ¿no? Les voy a es como, ayudar. Oye, pero esto yo no. Entonces les hago preguntas, veo el qué, hago ejercicios. Lo que les hago es tomar conciencia del cómo comunican, cómo impactan en los demás, cómo impacta físicamente la voz. O sea, porque siempre hablamos de comunicación, pensamos siempre en el contenido, pero el contenido es solo una parte de la comunicación. Porque yo te puedo decir, qué guapo eres. Ay, los que están solo escuchando el audio, vean en YouTube. Claro, es que si tú dices una cosa, pero la cara te dice otra, no funciona. Entonces la comunicación es integral. Lo que dices, cómo lo dices, la cara que pones. Entonces, claro, cuando de repente se enfrentan, no tanto al contenido, porque es algo que se trabaja mucho. Yo trabajo mucho más el parecer, la consciencia del parecer. Aquello de, cuando te vi por primera vez me pareciste borde, que tú dices, no, si te lo dicen siempre es que sí. Entonces asumamos esa... ¿Qué puedes hacer tú con eso? Exacto, primero decir, ¿dónde está mi bordería? Que no sé yo identificarla. Y una vez que lo identificas, que eso sí que les ayudó a identificar ese impacto que ellos tienen con voz y tal. Otra cosa es que luego hagan algo con ello. Y pasando eso a casa, ¿no? Porque muchas veces mis clientas me dicen, pero es que yo le digo a mi marido, en general son las mujeres, pero bueno, hay casos en las que no quiero acá generalizar. Pero no entiende. Entonces, cuando empiezo a rascar de cómo se lo dicen, claro, si tú arrancas con sarcasmo, con ironía, gritando, acusando... Es imposible que te escuche. Claro, o sea, ¿en qué momento pensaste? Y yo lo hacía, yo era la primera que gritaba aquí, estoy hablando con el diario el lunes. Pero confirmo, que el día que él me mandó a la mierda fue el día que dije, quizás me tengo que comunicar diferente. Exacto, porque él nunca me mandaba a la mierda. Claro. Y entonces ahora con el diario del lunes, en un podcast que decías, grábense, y ahí van a ser conscientes de lo que generan en los demás. Exacto. Sí. ¿Y qué les dirías tú a las mujeres o los hombres que están intentando tener estas conversaciones de corresponsabilidad en casa y se estampan contra la pared? No cambia nada. Vale. ¿Qué les dirías? Lo primero es que a mí me hace mucha gracia cuando me dice, siempre le digo lo mismo. Digo, claro, pero es un coñazo. Es que, claro, yo ya te oí la primera vez, ¿sabes? El problema no es que no te oigan ni te escuchen. Claro. El problema es que no te hacen ni puto caso. Han decidido que ya no te hacen caso, entonces no sirve de nada repetirlo. Es como los hijos, no sirve de nada repetirlo. Tienes que encontrar la manera de conectar con lo que yo siempre digo es cuál es la necesidad de ellos para hacer eso, ¿no? El para qué necesitan ellos hacer eso, el para qué necesitan escucharte o qué ganan ellos con todo eso. Y eso solo empieza, entiendo que no se puede hacer siempre porque a veces llegamos saturados, pero siempre empieza con el preguntar un poco qué le pasa al otro con esto. En vez de decir, nunca pones una lavadora, o sea, oye, cuéntame una cosa, ¿cómo es que a ti no se te ocurre nunca poner la lavadora? ¿Qué es lo que hay detrás de eso, de la lavadora, por ejemplo? Entonces, claro, te dice, claro, ¿sabes lo que pasa? Es que a mí me han educado, o sea, yo nunca he puesto una lavadora en mi vida. Entonces, claro, dices, vale, ponerla, ¿no? Exacto, o la sé, pero entonces es como, vale, esta persona, su hábito no es entonces, vale, tenemos que trabajar en el cómo creamos un hábito para todos sin gritar, porque hacer un reproche sobre algo que el otro no tiene, claro, es curioso. Sí. Entonces, claro, muchas mujeres, y yo también he sido una de ellas, como esto lo tenemos integrado, no sé, bueno, sí que sabemos por el sistema patriarcal, que nos ha dicho que nosotros estamos aquí para servir, limpiar. Y que no conseguí, ahí volviendo a nosotras, no conseguimos nosotras tampoco cortar. A veces. Entonces es como, ya lo hago yo, ¿no? Sí. O
que no es una falta, a veces sí que hay falta de voluntad. No Sí, es sí, una está falta de claro. voluntad, es una falta de conciencia. Sí. Aunque o de parezca obvio, ¿no? Exacto. Y entonces yo hice una vez una prueba en mi casa. No hiciste la lavadora por un mes. Yo dije, no, tampoco eso porque soy un Virgo y me gusta que todo esté limpísimo. Te morirías viviendo acá. Dejé un trapo en medio del suelo, ¿vale? Todos pasaron por encima del trapo. Ay, te entiendo. Todos. Sí. Y yo, Esto pasaría aquí. fucking Sí, hell. pasaría aquí. ¿Sabes? Entonces lo analicé y dije, es que no lo ven. No lo ven. Es que no es mala voluntad, es que no lo ven. No Sí. bajan la mirada. Sí. Y entonces dije, ¿habéis visto el trapo? ¿Qué trapo? Qué trapo. Y después de días ya es parte de la escenografía. Pero Entonces, es que como la ni- gente que vive al lado del Pues tren. claro, entonces, claro, eso te hace que te intentes comunicarte desde una perspectiva muy distinta. Total. Y ¿Y cómo conseguiste que vieran el trapo? ¿O no? No lo he conseguido nunca. Nunca. No, ahora lo que hago es, ¿puede alguien recoger el trapo? Entonces lo recogen. Claro. Porque entonces sí que nos sentamos y comunicamos. Digo, vale, yo puedo entender que vosotros no lo veáis, yo sí lo veo, lo que sí que quiero es que si os lo pido que lo hagáis. Entonces llegamos a un consenso. vale, está bien. De- Es que a veces Y es eso, entonces se poner crea el reglas hábito. claras. Sí, claro. y se ha creado el hábito. Mis hijos no lo sé, pero mi marido, o sea, ya tiene hábitos de cosas que él, por ejemplo, hijo único de familia italiana. Uf, qué trabajo duro para ti. Sí, ha sido intenso, sí. En esta parte así ha sido intensa. En esta, porque en otra, si estamos aquí es gracias a él también. O sea que lo bueno es que todo se Guay. equilibra. Pero esta parte más de casa, de niños y tal, para él, era como, pero yo no pinto nada. Claro. Claro, entonces, al final, después de muchas peleas también, porque Sí, sí. esto de comunicación lo digo ahora con 50 tacos, pero después de muchas peleas, él ahora ya ya ha integrado sus hábitos. Guay. Y está guay, perdón. No, que está buenísimo lo que decís porque es un tema de conciencia y de no pensar mal. Obviamente que hay personas que son malas y se cagan en el otro. Sí, Eso y se existe. aprovechan. Y se aprovechan. Pero si estás con una persona que Eso. es tu compañero de vida o tu compañera de vida, O te equivocaste mucho que también, y entonces si es una red flag, huye, Sí. ya, no Pero- pierdas más exacto, puto tiempo. Exacto. Huye. Hay anillos, no hay anillos, huye si puedes. Sí. No, 100%. De hecho, siempre cuando hablo con mis clientes digo como la base es Exacto. que sea una pareja con lindos valores, no una relación tóxica y donde el bienestar del otro es un valor común de la pareja. Exacto. Si esa es la base, Ahí está. Por ejemplo, ¿ves? escuchen la Andrea Ahí y ya está. De hecho, mi marido lo que decía, para él, y ahí es donde hemos encontrado el equilibrio, y lo hablábamos el otro día justamente, el equilibrio de pareja nuestro ha sido que yo he estado mucho más focalizada en los niños y él ha estado más focalizada en mí. Pero qué guay eso. Sí. No, pensé que me ibas a decir en el trabajo. No, en ti. En él, en mí. Entonces, Muy buena esta. Entonces, nuestra escala de prioridades ha encajado perfectamente. Claro. Él entiende que yo, los niños primeros, y él soy yo. Entonces, claro, cuando los niños han ido, seguimos estando ahí. Y los niños entienden que la prioridad de su padre soy yo. ¿Cómo lo llevan Pero ellos? súper bien, porque de hecho llaman, ¿dónde está mamá? O sea, a él no lo llaman para nada más que las cosas que él ha construido con ellos, Ya. que son muy chulas. Pero es interesante porque a mí no me he sentido poco apoyada, o sea, yo lo he llevado muy bien porque es lo que hay, y él ha estado ahí siempre buscando los momentos de pareja. Guay, qué bien. Que son súper importantes y sagrados o te llevan Es que si al- no lo hubiera hecho, a lo mejor no estaríamos juntos en este sentido. Interrumpo este episodio un momentito para pedirte una sola cosa. Que dejes de comprar regalos de mierda para el Día de la Madre. Regálale algo que sea útil, que sea guay, que le haga sentir bien. Algo que le dé herramientas para vivir mejor esta etapa. Tanto si está embarazada, acaba de nacer el bebé, está por volver al trabajo o ya volvió y está volviendo loca, le va a venir genial el cuarto trimestre. Es el programa que creé con todo lo que a mí me ha venido genial saber antes de ser madre y con todo lo que me cuentan mis clientas que les hubiera venido genial saber. Tienes el link aquí abajo o en alguno de estos costados, dependiendo de dónde nos estés escuchando. Y cualquier duda nos escribes. Yo antes de ser actriz, me fui a Francia a estudiar Derecho. Yo lo intenté. Hostia. 3 meses. Cada vez más sorprendente. No te sigo preguntando porque no sé con qué me vas a salir. Yo fui allá. Luego, a cabo de 3 meses, dije a mis padres, No voy por va a ser aquí. que no. Entonces, cuando dejé la facultad, empecé a hacer mis cosas de artista. Y había un anuncio que buscaba una cantante para un grupo. Y entonces él la batería. ¿Esto es verdad? Sí. Yo esto lo leí Sí. en Todo lo internet. que te digo es verdad, te lo Y juro. después Gemini me dijo que era mentira. ¿Quién? Gemini, mi herramienta de inteligencia artificial, Pues una de las que mierda, uso. Gemini. Sí. Es mi verdad marido nos esto. conocimos y de hecho un hobby, que eso es una cosa también muy buena para mantener pareja, tenemos un hobby común, que es la música.
y siempre hemos tenido grupos de música. ¿Ah, sí? Siempre. ¡Ay, qué guay! Hasta hace 6 meses que lo hemos dejado, el grupo que teníamos, pero ahora cuando... ¿Traes otro? Sí, claro. ¡Qué bien! Dejamos a los niños con quien podíamos y los domingos era día de ensayo. ¡Qué guay! ¡Qué lindo! Que eso también yo lo recomiendo. Es decir, digamos que nosotros somos a los niños y luego cada uno tiene su hobby. Y tener cosas en común es súper ¿Y vosotros importante. y cuándo os veis? Que puedo entender que no, pero esto es una visión muy subjetiva mía. Bueno, no, pero hay que lo que hablábamos antes, ¿no? Tenemos que encontrar El la sexo manera no en que... cuenta como hobby. No. Pero es importante. Pero también hay que... tenemos que encontrar maneras de encontrarte, todo. Sí. Pero de que entre todo lo importante. Hay un montón de cosas que hay que dejar de hacer porque si no todo no entra. Sí. Y volviendo al tema de la corresponsabilidad. ¿Qué otras herramientas, recursos, ejemplos se te ocurren de abordar conversaciones de corresponsabilidad sin terminar en la pelea, ¿no? Pues sabiendo que si yo empiezo con ironía, revoleando ojos y gritándote, tener esperanza de que la cosa salga bien es muy remoto. Muy. Mira, en el libro hay una técnica que es un poco la que te he dicho antes, que se llama las 5 Cs. Las 5 Cs me parece que es muy chula, dificilísima de aplicar. No digo que no, porque claro, con la rabia, el de esto, el después a la cansancio, amígdala, ¿no? entre el trabajo, no sé qué, llegas y dices, y sale el Dermagorgon ahí de dentro. La primera C es el cuándo, no se puede hablar de todo en cualquier momento. ¿Sabes? O sea, es que si son conversaciones importantes y quieres realmente resolver otra vez un tema que a ti te está pesando mucho en casa porque no está pasando lo que a ti te gustaría que pasara, tienes que decidir tener esa conversación en el momento donde todo el mundo esté tranquilo, donde todo el mundo esté disponible. Una vez que encontremos el momento... Todo el mundo es todo el mundo, no en un momento que a ti te vaya. Exacto. No para hacer una catarsis, para resolver. Exacto. De hecho, si al otro no le viene bien, y si mira, ¿sabes lo que pasa? Es que ahora no estoy preparada para hablar de eso, tú tienes que aceptarlo. O sea, es que estamos hablando de un diálogo, no un monólogo. Entonces, los dos tenemos que estar preparados. Y aquí me dice mucha gente, ya, pero si el otro nunca está preparado, entonces ahí tienes que poner una fecha límite. Es decir, yo entiendo que necesites tu tiempo, pero tenemos que resolver esto o cada vez será más grande. Porque hay gente que no le gusta el conflicto. Sí, exacto. Que la va a evadir siempre que pueda. Claro, entonces, pero yo siempre digo, evitar el conflicto es crear conflicto. Siempre, en algún momento dado. Entonces, hay que resolver. Sí. ¿Cuándo? Luego el contexto. Tú no puedes empezar, y ese es el gran error que cometemos todos, pero en las empresas, todos, que es, si yo tengo un problema contigo, lo primero que es voy a explicarte mi problema contigo. ¿Vale? En el feedback es lo mismo, ¿no? Cuando los jefes dan feedback al otro es, te voy a decir. Claro, ya el otro cómo se pone a la defensiva. Claro, la amígdala ahí entra en escena. Aunque lo digas con sonrisa, técnicas sándwich, técnicas ketchup y técnicas las que te sea. Porque claro, hagan los sándwich que me parece una mierda de técnica. Dime algo bueno, pero estoy esperando ya que me des el zasca porque ya me lo aprendí. Exacto. Entonces, en vez de esto, ostras, búscate y trabájate una buena pregunta de contexto que te permita entender la perspectiva del otro. Una buena pregunta de contexto es una pregunta que no empieza por ¿por qué? ¿Por qué nunca pones lavadoras? Porque el por qué es súper acusatorio. Estás haciendo algo mal y quiero que me des explicaciones. Exacto, ¿no? Es fatal. Entonces, es una pregunta de un poco de entender la perspectiva, es el proceso, ¿no? Del otro, digamos, es como un National Geographic. Oye, me he dado cuenta de que cada vez que venimos o que los niños tal, esto se queda aquí. Explícame, ¿cómo haces tú? ¿Cómo llegas? Cuéntame, ¿llegas y...? A mí me viene el por qué, todo el tiempo me dan ganas de preguntar por qué. No. Llegas y cuéntame, ¿qué es lo que haces con los niños? Entonces los dejas aquí, luego vas más a andar, vale, perfecto. Entonces tú la ropa la dejas aquí, vale, y tal, y entonces, entonces hago esto, aquello, no sé cuánto, y luego se me olvida porque tal. Ok. Pero por lo menos han tenido la libertad de expresarse sin tener una pistola en la cabeza. Es decir, ¿qué es lo que está pasando que yo no estoy entendiendo, viendo, pero que tú estás viviendo? Y ahí es donde voy. Entonces, súper importante aquí, la gente que nos esté escuchando, porque hay que escuchar sin pensar en responder, sin juzgar lo que me están diciendo. Porque aquí no, llego y luego se me olvida y pones cara de... Se acabó la conversación. Se acabó la conversación. Se dio cuenta el otro. Hay que escuchar de verdad desde el no juicio. Es como, oye, pues esta persona lo vive así. Ok, que lo viva así no significa que esté mal. Es otra... Sí, es válido también su punto. Entonces escuchamos, y entonces llega el momento en el que antes de decir, y yo, que aún estáis todos pensando ya en vuestra parte, no, llega una cosa que nadie hace y es fundamental para la conexión emocional, que es la validación. Ahora que me explicas esto,
puedo entender que, claro, con el follón de los niños y tal, se te olvida. Se te pasa. Puedo entender, no estoy de acuerdo, pero lo puedo entender. Ya. Eso hace que el otro diga, Se vale. relaja, ¿no? Ya, la amígdala se desactiva, te vuelve a su sitio y Exacto. puedes volver a hablar. Es como esta no quiere pelear, este no quiere Claro. pelear. Luego metes el zasca. No, es lo que me dicen todos, ¿eh? Qué cabrones. Bajo la defensa. Ahora que no, y luego dice, ¿sabes lo que pasa? Que cuando yo llego de trabajar de tal, con mis circunstancias, que también te cuento y tal, y veo esto, es lo primero que veo. Y esto a mí me hace saltar, porque me da la sensación de que tú lo haces a propósito para que la que tenga que hacer esto soy yo. No la acuso del qué, te explico lo que me hace sentir eso. Claro. Desde ahí, quinta C, porque esta es la contar. Quinta C, colaboración. ¿Qué te parece si, en vez de dejarlo aquí, lo ponemos allá, o te pones un post, o buscamos, y entonces juntos buscamos la manera La solución. en que esto pueda ser diferente? Ya. Buscas ahí resolver, ¿no? A veces pensamos que estamos dialogando, pero en realidad estoy haciendo una catarsis Exacto. de mis problemas, ¿no? Y no estás buscando el cómo eso puede tener, y a veces tiene soluciones muy, muy sencillas. Sí. Y que el otro, Juntos, ¿no? o que el otro nos ha, oye, porque nos está ocurrido que en vez de hacerlo, lo hacéis con los niños y así ya lo tenéis hecho y yo qué sé, Sí. ¿sabes? Es que no, hostia, mira, no se me había ocurrido nunca. O sea, con que se soluciones. te haya ocurrido a ti no significa que el otro se le haya ocurrido. Sí. Entonces, pensamos que nuestra perspectiva y nuestra manera de pensar es obvia en todos. Sí, y que todos van a entender, claro, ¿no? ¿No os ha pasado nunca de tener un conflicto con alguien? Bueno, un conflicto, no, algo grande, incluso vosotros. Y que luego cuando el otro te explica las circunstancias dices, joder, si hubieras sabido, pues haber preguntado. Sí, 100%. Ya. Haber preguntado. Para mí, preguntado. mira, si alguien me dijera cuál es la herramienta más poderosa del mundo en la comunicación, preguntar. Pregunta las cosas. Sí, ¿no? Asumimos un montón de cosas. De hecho, a mí me pasaba cuando empecé a trabajar en recursos humanos, que cuando la gente venía con una versión de los hechos, ingenua de mí, creía que era verdad, ¿no? Alguien te está diciendo. Claro. Y después te vas dando cuenta que hay tantas versiones Sí, como claro. personas metidas. Y es así. Además de la tuya. Además de la tuya, ¿no? Además de la tuya. Y después está todo el proceso de lo que yo pienso, lo que creo que voy a decir, como hay un tío Lo que muy me parece famoso. correcto, lo que es conectar con mis valores, pero tus Sí. valores no tienen por qué ser los valores de los otros. Exacto. Es que claro. Sí, Es que me decía ayer una chica muy indignada, que me decía, claro, es que yo no puedo entender, era para un call center, es que no puedo entender que la gente me llame y me diga estas cosas. Digo, pero es que esto no va contigo. O sea, pero no puedo entender que alguien que quiera viajar diga estas cosas. Y digo, ¿por qué? Porque para ti la gente que viaja solo es un tipo de gente. es que viaja amable. todo el mundo. Ya. Y es un tema de expectativas muchas Sí, veces. claro. Vos decías, me hizo mucha gracia otro ejemplo que te escuché decir, que cuando tú vas a contar una noticia y esperás emoción, llamás a una amiga, no a tu marido. No, mi marido es un cactus. Es un cactus, dijiste literal. De hecho, lo tengo en mis notas, cactus. Sí, lo tengo tatuado. ¿En serio? Porque yo lo quiero mucho a mi marido. Bueno, pero es un tema de expectativas. Vos no esperás que él se transforme en una persona. Pero me costó mucho aceptarlo Bueno, esto. Me imagino. Estamos Y el hablando con diario del lunes. pobre no sabía cómo gestionar esta rabia de esta mujer que estaba delante de él. Ja. Dice, pero estoy muy contento. Digo, pero se te nota. Pero es que es así, porque Es a veces así. voy a hablar esperando que tú seas quizás tan perfeccionista, controlador, ordenado, como yo. O emocional, o de esto, exacto. claro. Y no, es Sí, un ¿no? tema de expectativas. Es un ser humano diferente que evidentemente vive feliz con calcetines en el suelo, como le pasaba a él en Claro. una época. ¿Vale? No aceptamos calcetines en el suelo, es un pacto que hicimos, Muy bien. pero que fue un trabajo, porque para él no era un drama, no Pero lo hacía fíjate para tú que joderme la aceptamos vida. más, y esto es bastante interesante, aceptamos más la diferencia de nuestros hijos de carácter. Es decir, yo puedo aceptar que mis hijos sean diferentes de lo que yo espero. Bueno, yo, Sí. Hay padres que no, Ya. porque tenemos todas expectativas, también como Sí, nacen nuestros hijos. 100%. Pero aceptas más que tu propia pareja. Ay, pues sí, no lo había pensado Mm. esto. Es mucho más fácil que tu hijo sea distinto a lo que y la expectativa, pero tu pareja no. Y es como, joder, ¿no? Joder, Ya. es que también soy un ser humano No puede Sí. fallar. diferente, sí, o no puede ser diferente a lo que tú te has creado en tu Sí, cabeza. 100%, sí. ¿Y qué le dirías? Porque a veces volviendo al tema del autoliderazgo, ¿no? De las personas que dicen, encima yo tengo que cambiar mi manera de comunicar, encima soy Sí. yo la que tiene que hacer algo diferente. Claro. ¿Qué les dirías? Les diría, ¿por qué no? ¿Vas a seguir así o cambias Exacto. algo? ¿Te está funcionando? No, es que si te funciona, de puta madre, Bien, o sea, bien, adelante. Andrea. De hecho, a los que les funcionan y se lo plantean.
Pero si no te funciona, ostras, haz algo ya, pero ¿por qué yo? ¿Pero por qué? Ya, pero ¿por qué no? Porque es que al final, si tú quieres que las cosas sean diferentes, eres la que tienes que iniciar el cambio. Sí, sí, Al otro 100%. a lo mejor le parece estupendo que sea así. Sí, total. De hecho, es estupendo porque no hace nada. Exacto. Él está feliz o Él ella está feliz. Exacto. Claro. ¿Qué más, Che, de corresponsabilidad de la casa? ¿Algo que nos hayamos dejado? O ya que siempre me alejo mucho del micrófono. No, pero... Y no ha sido fácil, ¿eh? O sea, te digo, mi camino, yo llevo 32 años, con este señor. Ha habido épocas de todo, que es que parecemos a todo el mundo, oh, sois fantásticos. No, Sí, somos, pero hay mucho trabajo detrás, sí. hay mucha comunicación, mucho hablar las cosas desde intentar no acusar al otro, sino entender. Es que va mucho por ahí. Creo que ahí es que va mucho. Cuando él me dice, ¿sabes lo que pasa? Es que yo estoy muy contento. Lo que pasa es que yo no soy emocional. Yo no voy a saltar como... Digo, vale, pues entonces, ¿te importa que yo se lo diga primero a alguien así y luego te lo digo a ti? Me dice, no. Pues ya está. Resolvieron. Y después al cactus. Y luego digo, oye, que le mandamos un saludo que nos ayudó a organizar todo, un amor. Sí, porque trabajamos juntos. Eso. Y para cerrar la parte del hogar, ¿qué otros aprendizajes han tenido de estar 32 años juntos, trabajando juntos, con hijos, habiendo vivido cambio de país? ¿Qué a las más novatas, a las jovenzuelas, qué les dirías? Juntos solo desde hace 4 años. Vale. Yo lo que le digo a mi hija acaba de instalarse con su novio, por ejemplo. Entonces, claro, empieza la convivencia. Sí. Claro, ella habla como si ella tuviera la razón y él también. Claro. Entonces, claro, estamos en ese momento. Y yo siempre le digo a Elia, inicia las conversaciones sin reproches. Es la clave. Sí. No reproches, porque tú no sabes por qué ha pasado. Sí. Intenta no reprochar, o sea, sentaros y oye, ¿sabes? Hay una cosa que me ha molestado un poco. Habladlo. Que le moleste algo que tú has hecho o que a ti te moleste algo que ha hecho no significa que haya sido voluntario. Y damos por hecho mala que intención. lo ha hecho para joderme. Claro. No. Total. O sea, si piensas eso, no estás en el sitio adecuado. Y qué bien que tu hija te tiene a ti para esto, porque la comunicación realmente es la herramienta más fundamental en todos los ámbitos de la vida. Y a veces los padres nos encontramos teniendo que ayudar a nuestros hijos con temas de comunicación cuando nosotros no tenemos ni idea. Estamos aprendiendo sobre la marcha. Exacto. Entonces, qué suerte que te tiene a ti tu hija para esto. No te creas que yo... Mira, es muy gracioso, porque el otro día me pasó una cosa que yo sé mucho de esto, pero a veces también se me olvida aplicarlo. O sea, que no nos olvidemos. Pasa, claro, Sí. Claro, o sea, una cosa es que yo, el preacher, ¿no? Esto es así, esto es así, pero luego me pasa que se me olvida. De hecho, yo creo que me dedico a esto porque me ha costado mucho aprender a comunicar bien. Pero solemos dedicarnos a cosas que te dan de esto. Pero el otro día tenía que decirle una cosa a mi hijo que era positiva, pero lo hice de tal manera que el otro estaba cagado. Y mi marido se gira y dice, ¿pero qué haces? Digo, pues no lo sé. Lo estoy haciendo fatal. Y el otro, sí, porque tengo un miedo. ¿Qué quieres, mamá? Y entonces, pero bueno, es darse cuenta, reírte y decir, perdón, mira. La conciencia que decías antes, claro, y pedir perdón, y lo siento mucho. Mira, una cosa que sí que he aprendido de mi madre a nivel de comunicación, y esto es verdad que mi madre en esto me ha enseñado mucho, es que mi madre, cuando se ha equivocado conmigo, siempre me ha pedido perdón. Qué bien. Siempre ha venido y dice, oye, lo siento. Es difícil, ¿no? Sí, y yo lo hago con mis hijos. Yo les grito, a lo mejor cuando eran más pequeños me pasaba 3 pueblos por el estrés, por no sé qué. Sí. Y luego decía, buah, te has pasado 3 pueblos. No era para tanto. Bajaba, y luego, oye, mira, lo siento. De verdad, perdóname. Con 3, 4, 6, 8 y nada. Mira, hola. No suele pasar esto. Siempre nos toca el timbre en la mitad del episodio. Pero lo dejamos, porque es gracioso. Claro que sí. ¿Quién será? A ver, aquí es un paquete de Amazon. No. Mis suegros. Que vienen a buscar la pelota de básquet de mi hija. Leo. Suegros, otro tema. Sí, temón. Perdonadme. Sí, no pasa nada. Yo me quedo aquí con la gente. Seguimos. Bueno, y volviendo al tema del trabajo, ¿no? Que a veces nos pasa lo que decíamos antes, volvemos a trabajar después de tener hijos. Sí. Y bueno, volvemos muchas veces con una revolución interna, emocional, una carga mental sin dormir, agotadas, nos sentimos chiquititas y nos cuesta poner límites y nos cuesta decir que no a ciertas cosas por miedo a que no piensen que no estoy tan comprometida como antes y tengo que priorizo ahora otras cosas, etcétera, ¿no? Y vivimos como en esta disyuntiva.
Eso pasa en todos los ámbitos, por eso. También lo que estábamos hablando en Total. casa, ¿no? También, Sí. a veces también cuesta poner límites. Totalmente. También, Es que sí. poner límites, ¿sabes lo que pasa? Que nos cuesta poner límites porque nos da la sensación de que estamos como coartando la libertad y al final yo creo que nos cuesta poner límites sobre todo porque no tenemos claros cuáles son nuestros límites. Ya, Solo los tenemos claros cuando ya ves rojo. Exacto, too late. claro. Entonces, está bien de vez en cuando parar y pensar y decir, vale, ahora voy a volver al trabajo. ¿Cuáles son mis no-goes? Claro. Y ir ya con la seguridad de no me voy a quedar más, o sea, y ponerlo claro. Y de hecho, Sí. tener una conversación incómoda, incluso con tu jefe, Sí. decir, mira, yo sigo teniendo la misma capacidad o más, soy así, pero mi situación ha cambiado y estas son mi nueva situación. Sí, sí, creo que es súper Que por lo importante menos el está claro, puesto. que el otro lo tenga claro o la otra lo tenga claro y yo lo tengo claro. Pero los límites, nunca nos paramos a decir qué es lo que no voy a aceptar. Pero incluso la pareja, ¿eh? Sí. ¿Qué es Sí. lo que no? ¿Qué es lo que no quiero? Yo siempre le digo, tienes que tener esa lista marcada en rojo, porque si está en rojo, no puede haber nada que la mueva. Sí. Nada. Sí. Y para eso es súper importante hacer un trabajo de autoconocimiento brutal que en general no hacemos porque no paramos, ¿no? Sí, no, pero no es tan autoconocimiento. Yo creo que es mucho más sencillo. Es un Más día práctico. te sientas y decir, no me grite. Por ejemplo, la pareja. Sí. Para mí era un no-go. Al primer grito fuera, de largo. ¿Sabes? O sea, no esto, no lo otro, no aquello, no esto. Y en el trabajo lo mismo, no esto, no lo otro. Claro, lo vas con miedo, pero al final tienes que priorizarte tú antes de las cosas, porque si no, van a pasar situaciones donde vas a sentirte una mierda, que es lo que nos pasa cuando vamos al trabajo. Sí. Que a mí nunca me ha pasado, porque yo soy autónoma. Claro. Tienes la otra cara. Yo otra he serie de currado problemas. dando a luz, ¿sabes? Claro, o sea ya, que ya, esta ya. es otra Es historia. otro dramón Es otro también, dramón, otro que dramón. yo no pude parar never in the never. Esto es otra historia. Sí. Sí. Y tú trabajas con un montón de empresas. Sí. ¿Cuáles son las características? ¿Qué es lo que nos tenemos que asegurar de mostrar que se vea en las empresas para poder crecer, para estar valorados? ¿Qué es importante? Wow, esto es que es muy general. Esto depende de la empresa, depende de lo que tú consideres que es valorado. Estamos hablando de puesto, estamos hablando de responsabilidades, ¿sabes? De cómo hacer que te escuchen, cómo hacer que te vean, cómo ser consciente que al final todos proyectamos una imagen en el otro y cómo nos podemos asegurar que sea la que queremos que sea. Vale. Y con esto que habías dicho, que no me acuerdo si era hasta el término, como la autenticidad gestionada, que me encanta y para mí fue un alivio enorme, porque yo hablo mucho, hablo rápido, gesticulo mucho, hago todo eso y yo durante muchos años intentaba ser otra persona, hablar como calma. No, tengo que ser yo, pero gestionada, así que se me vaya la pinza, que me cuesta, pero estoy en ello. Pero ¿Sabes cómo puedes gestionarlo esto? Dime, a ver. Para mi reel de mañana. Exacto. Dale. No, vale, si es vídeo es diferente. Pero estas cosas que decimos, uy, hablo muy rápido o esto, no sé cuántos, lo primero que tenemos que identificar es que estas cosas que nos autodecimos, si son verdad o son una creencia propia. ¿Vale? Porque a lo mejor tú hablas rápido, pero al equipo o a la gente con que trabajas ya le va bien porque les das motivación, energía, etcétera. Sí. Nadie me No, pone porque por ya está en por dos, ya está en por dos, ¿verdad? dos. Pero eso es un impedimento comunicativo. No. Exacto. Mira, Me tuve que quitar complejos. No, ahí porque está. es más una característica que un impedimento comunicativo. Ahí está. Entonces, lo primero es saber si esto que tenemos, que nos han dicho alguna vez, porque aquello que te dicen una vez, un jefe o una jefa, se te queda para siempre. O sea, como decía una amiga mía, búscate un trauma más reciente. Ay, pero tal cual, ¿eh? Y sigamos adelante. Eso lo primero, asegurarte de que eso que crees es real. Ya. Y luego, a nivel de comunicación, no estar tan focalizado en yo, sino en cómo están reaccionando los demás. Vale. Ahí es donde te vas a dar cuenta si sí o no está funcionando o no. Claro, si tú hablas rápido, estás ahí y ves que la gente está con cara de ¿qué dice? Estoy hablando rápido, ¿verdad? La conciencia de parar. Claro. Es solo la eso. conciencia, total. ¿No? También, que a mí alguna vez me ha servido cuando me han dado feedback, ¿no? 5 personas te dicen lo mismo que tú no sabías y dices, hostia, pero de verdad soy así, ¿no? Y claro, si lo dices 5 personas, Claro. es que sí. Vale. ¿No? A mí alguna vez me dijeron, no, pero es que, hostia, es muy borde a veces. Y yo no soy borde, yo soy súper simpático, ¿sabes? Claro, pero tú suenas borde. No ahora, ¿eh? Pero podrías...
Te lo quería decir desde que empezamos. No. Es decir, si te dicen eso, significa que seguramente en algún momento suenas borde. Exacto, si te lo han dicho. Confío en la gente que me lo ha dicho y tal, ¿no? Claro, ¿dónde entraría yo, por ejemplo? ¿Dónde suenas borde? ¿Por qué suenas borde? ¿Y por qué hay un contraste tan grande? Porque no pareces borde. ¿Ves? Cuando lo miras físicamente a través de la iconología de la imagen, este análisis que hacemos desde fuera primero es qué es lo que parezco y luego es cómo me comporto. Y eso, a nivel de que te hagan caso, tiene mucho peso, porque una cosa es que yo me comunico desde quién soy, pero los otros se comunican conmigo desde lo que parezco ser. Claro. No desde quién eres. Es claro, aquí hay una especie de decidme la palabra. Distopia no es la palabra. Espejo roto. No, una diferencia, dos cosas muy distintas. Sí, entre quién soy y esto es cómo me perciben los demás. Entonces, ¿a qué punto tienes que modificar tú cómo quieres que te perciban los demás? Yo no lo modificaría, ¿eh? Yo nunca digo que cambiemos. Yo otra vez, consciencia. Es decir, yo, por ejemplo, siempre la gente cuando me ve por primera vez es como, hostia, qué borde parece esta mujer. ¿Verdad que no? Bueno, yo trabajo mucho con la sonrisa, pero sí, en general suelo parecer muy borde. Entonces, a veces utilizo herramientas como la sonrisa o hablar primero, ¿vale? Para que no parecer tan distante, son mis herramientas. Pero si no, lo que hago es, yo sé que esto es así, verifico que el mensaje no sea tan así. Es decir, al final es como ir ajustando lo que hay y lo que quiero. Claro, Ese es el trabajo del qué. Y para lo que me decías de cómo hacer que tener esa presencia en el ámbito laboral para que me puedan llegar oportunidades, por ejemplo, y es una cosa que aún veo hoy y me parece muy bestia, no des por hecho que por hacer un buen trabajo la gente va a ver que estás haciendo un buen trabajo. 100%, total, sí. Si tú no lo cuentas, la gente no lo ve. No pasa nada. Lo que no se comunica no existe. Entonces, búscala, no seas un coñazo contando tus wins, que es un coñazo esto, pero explícale a la gente cómo pueden utilizar eso que tú has conseguido para mejorar sus vidas. Sí, y esto no es soberbia ni es nada, es simplemente dar visibilidad a lo que haces. Tal cual. Es más, y a veces es compartir que puede serles súper útil a los demás, no es solo por tu branding. Tiene que compartir desde ahí, desde ahí, no desde el ego. Lo que he conseguido en la máquina de café, es que mi equipo ha vendido no sé cuántos. No, es que es ahí ya no, se te pasan las ganas de... Hostia, ¿sabes lo que es? No, ¿Qué probabilidad tienes? No todo el mundo, ¿eh? ¿Sabes lo que me he dado cuenta? Yo estaba como, yo soy muy como vosotros y tengo esta idea de que la gente somos capaces de ver estos vendehumos o chulos piscinas. Pero en el mundo corporate de grandes empresas, esto vende. Ya, sí, es verdad. Es una mierda. Yo he estado ahí. Y los ves, dices, pero aún en el 2026, esta gente, aún en el 2026, porque están entre ellos. Sí. Ese es el tema, es un poco, ¿quién la tiene más grande? La chorra encima de la mesa. Esto aún sigue funcionando. Lamentablemente sigue siendo un criterio de promoción. Sí. Y por eso a mí no me va a ir bien nunca. ¿Por qué no sacas la chorra? Claro. Este es tu límite, ese es tu no. Eso es un no, pienso sacarla. Yo sé que no va con mis valores. ¿Sabes? Claro. Sacarla y entonces... Bien hecho, claro que no. Hablo de chorra, pero hay mujeres también así, ¿eh? Sí, no. Pero es como un es una cosa más masculina que femenina en general, pero... Pero está. En estas empresas hay más hombres. Exacto, ahí estamos en todo el gap este. Sí. Y la culpa es un tema también súper presente en los working parents. Entonces, tú hablas en el libro que está... Espérate, ¿puedo pararte? Discúlpame, es que me ha salido un ejemplo muy chulo con lo que habéis dicho, porque funciona así, pero también funciona al revés. Por ejemplo, estos prejuicios que tenemos, ¿no? De lo que es el ganador o lo que sé, o cómo hay que hacer para subir, lo tenemos en todos los ámbitos. Mira, desde que mi marido trabaja conmigo, que mi marido se llama Stéphane, en francés, pero lo escribes con una E final, y como es la secretaria, porque mi marido es mi secretaria, se piensan que es una mujer. Todo el rato. Yeah. Y le escriben, hola guapa. Hola guapa. Entonces, tenemos un montón de nos meamos de la risa, ¿eh? Hola guapa, ¿me puedes decir si Andrea puede estar disponible para no sé qué? Y él, claro, luego de vez en cuando ya hay confianza con el cliente aparece en las calls con la barba y todo. Pero damos por hecho que si hay una secretaria es mujer y además es joven. Y no solamente tíos, ¿eh? O sea, esto es como es curioso, ¿eh? Por eso te decía que estos prejuicios, para dar un poco el balance, también pasan en otros. Discúlpame. No, buenísimo. Y es tal cual. Y aparte, estamos todos llenos de vallas, de sesgos, y ni nos damos cuenta. Exacto. Es increíble.
¿Qué te iba a decir? De la culpa. Sí. Porque en el libro está buenísimo que hay toda una parte que hablas de cómo hacer que te hagan puto caso Exacto. y cómo hacer para que te la resbale un poco y tú no hagas ni puto caso. Exacto. ¿Cómo hacer para no hacer ni puto caso a la voz interna de la culpa que las madres a veces sentimos y los padres también de cuando estoy trabajando me siento mal porque no estoy con mis hijos, cuando estoy con mis hijos me siento mal por estar pensando en el trabajo? ¿Cómo hacer para no hacernos ni puto caso a nosotros? Ni idea. No tengo La verdad ni por idea. delante. Yo no soy psicóloga, entonces no tengo las herramientas. Yo siento muchísima culpa. O sea, yo creo que la culpa es una de las cosas que más me han agobiado en mi vida y que más me hacen sentir. De hecho, por ejemplo, tengo que decir que yo soy una autónoma, he trabajado mucho y mis hijos, pobres, están muy bien y son súper felices, pero han vivido situaciones de trabajo en el que yo me acuerdo en la época donde hacía de personal shopper, les decía, íbamos a la IA, les decía, os sentáis aquí y si me veis, no me conocéis. Y yo hacía las compras con la cliente y los tenían los dos que me hacían así pequeñitos. Entonces, esto me parece impensable. ¿En qué momento se me ocurrió hacer esto? Me parece ahora horroroso, pero estamos hablando de niños de 10 y 6 años. O 4 incluso. Bueno, pero también hay otra cara que es normalizar. Sí y no, pero yo pienso en eso y me muero de la culpa. Yo veo fotos de esa época donde yo estaba intentando salir adelante con mi propia empresa, con los niños, y no puedo ver las fotos porque me siento fatal. Mal. Mira, qué loco. Es que es muy heavy, pero no la Y tenemos mis que hijos no se escuchar sienten mal. No, ¿Sabes? Han tenido una madre luchadora, que tal, no sé cuándo, y lo viven bien. Pero yo no lo vivo, yo no lo vivo bien. Esto. Bueno, te tienes que aplicar lo de tu amiga, de que buscarte un trauma. Lo sé, tío, pero es brutal, ¿eh? Sí. Mi amiga Laura Gascón, que no le digo el nombre porque siempre utilizo su frase. Y sí, pero me cuesta un montón, esta parte. ¿Sabes esa sensación de podía haber sido mucho mejor madre de lo que he sido? Y mis hijos, eres muy buena madre, que muy pesada. Bueno, pero es como cuando seguro tienes clientes que te hablan del síndrome del impostor cuando van a hacer presentaciones. Pues es lo mismo. Sí. Pues digo que en ese tema en concreto te puedo ayudar. Vale. Lo del síndrome de impostor, os recomiendo a todos que veáis un vídeo maravilloso. Buscáis discursos sobre síndrome de impostor, que no tengo el nombre de la chica, ahora mismo te lo busco. Sí, y luego nos lo pasas y lo ponemos abajo. Sí, porque realmente, y es una mujer que explica que síndrome de impostor es una fabricación del patriarcado para que las mujeres, vais a flipar, no pensemos que tenemos un techo de cristal. Hostia. Es muy bestia y cuando lo escuchas piensas, coño. Entonces la gente dice, ya, pero hay hombres que también lo tienen. Ahora. Con la consciencia emocional. Ahora. Es verdad. Exacto. Ella decía que, os lo cuento rápidamente, Sí. cuando en 1800 y pico se fabricó la bicicleta y de repente las mujeres tuvieron la libertad de poder desplazarse con bicicleta. Entonces, claro, se les abrieron muchas posibilidades de ir más rápido a los sitios, de ir a más sitios, porque ellas no se podían desplazar más que caminando, ¿vale? O en caballo. Pero la bicicleta fue como... Y esto a los tíos, pues en esa época no les gustaba, pero las mujeres tenían que estar en casa y tal. Entonces, ¿qué pasa cuando vas en bicicleta? Te pones roja, sudas, es síndrome de la bicicleta. Y entonces lo hicieron como enfermedad. ¿Ah, sí? Para que las mujeres no cogieran la bicicleta. Qué heavy. Y síndrome de impostor está basado en lo mismo. Hostia, muy bueno esto, lo voy a mirar. Porque el otro día vi un titular que decía el síndrome del impostor no existe. Es que no existe. Y dije, luego lo voy a leer. Y pues seguramente era esta muchacha que mientras tú me haces una pregunta yo te lo busco. Y después otra cosa... multitasking. Y después no puedo, que no tengo cobertura. Ay, verdad, el wifi de este pueblo. Luego te lo envío. Dale, guay. Y pues viste que en las empresas a veces hay gente que dice que yo soy sincero y la gente no le gusta que yo sea honesto. No, pero a ver una cosa. En las empresas y en casa. En la vida. Y en casa y en la vida. Te lo digo porque, yo siempre digo, te lo digo porque si no reviento, pues revienta. ¿Sabes? O sea, no salpiques con tu mierda. Mira, yo creo que el sincericidio es un drama y el decir lo que piensas no es una buena manera de comunicar. Porque nunca lo dices en el buen momento ni con la buena intención. Con las Cs. Exacto. Ahí está. Las Cs. Exacto. Entonces, es muy importante que si hay algo que te molesta profundamente, tú lo puedas decir. Y tiene que ser algo que esta persona pueda cambiar con tu ayuda. Porque es que, ¿sabes? Decir, es que te lo digo porque
porque lo pienso. Ostras, pero es que No. nadie te ha pedido tu No, opinión. no, la intención, La ¿no? Es intención. Estas personas suelen no ser tampoco muy respetuosas. No. Te están dando No. su opinión, ¿no? No. Te la dan cuando quieren. Y seguramente lo contrario de las test, ¿no? Pues, Sí, y te lo dan cuando quieren y además te lo dan sin darte ninguna solución. claro. Tu trabajo es una mierda. Y dices, vale, ¿y cómo lo hago bien? Ah, no lo sé, es una mierda. Pero te lo digo para que lo sepas. Exacto. Es como... Te estoy dando feedback. No, Check, buen manager, check. exacto, Ya. exacto. Que feedback y opinión no es lo mismo, También. Claro. que es otra historia. Entonces, claro, ahí se confunden un montón de Sí, cosas, pero sí, cuidado antes de abrir la boca y decir algo a alguien, Sí. cuidado. Bueno, la conciencia, ¿no? Lo que decías Además tú que de no lo ser necesita, consciente. ¿sabes Ya. qué más te da? Yo Ya. creo que hay gente que es muy infeliz y que ve a los otros felices y dice, pues mira, te voy a decir Te lo voy a que putear pienso. un poco. Te voy a putear un poquitín. Sí. De verdad lo creo. Sí. Es como los cumplidos de mierda. ¿Cómo cuáles? Como, ay, qué bueno este niño, qué raro que sea tuyo, ¿sabes? No, pero los hay, ¿eh? Yo tengo un reel que tiene un montón de visualizaciones sobre los cumplidos de mierda, que la gente que te dice... Me lo voy a mirar. no Sí, lo sí, vi. sí, es buenísimo porque... Y sobre todo el reel no es tan... Es los comentarios. Vale. Buah, pero Una los fiesta te comentarios hiciste. es... Sí. Es increíble, ¿no? Qué inteligente eres para ser negra. Hostia. No. Me río para no llorar. No, es que es para no llorar, pero claro, te Bien. descojonas porque dices, vale, o sea, parece que la intención sea buena Ya, y es como, eres sí. inteligente. A mí me lo dicen mucho eso. ¡Ah, me encanta lo que llevas, yo no me lo pondría nunca. Pero, Conduces bien para ser mujer, ¿no? todas estas cosas, es como esto, Eso es habitual. ahí está. Cumplidos de mierda. Cumplidos de mierda, que Ya. se parece mucho al sincericidio. Pero es peor, yo creo que es más pérfido el Sí, cumplido, porque es más- como te voy a decir algo bonito, te vas a En cagar al realidad final. te quiero putear. Exacto. Y lo disfrazo un poco antes, ¿no? La técnica del sándwich. Es buenísima, sí. Y después, bueno, para ir cerrando, Andrea, que la verdad nos alargamos un montón, hay algo que comentaste en un podcast que escuché esta mañana cuando levantaba pesas, que me gustó mucho, que fue la diferencia, empezamos con OT, cerramos con OT, Ok. en las caras de los participantes de OT, en la primer formación que tuvieron contigo y en el 2025. Como en el 2017 era más en plan, porque eso tengo que aprender de comunicación, Total. y como en el 2025 veían que ya la comunicación era parte de su trabajo, era una herramienta fundamental para su éxito, ¿no? Sí. Di. No, ¿cuál es la pregunta? Me he adelantado. Que me encantó, y también hablabas en este podcast o en otro, ya no me acuerdo, de cómo las generaciones tenemos cosas para enseñarnos, ¿no? Que a veces escucho a las empresas que se quejan de los jóvenes. Digo, a ver, no aceptan reglas de maneras de trabajar que no tienen ganas y habrá de todo. Y esto que decías tú también, que te escuché diciendo, a mí me pedían más perfección y yo a mis hijos les digo que sean felices, que hagan lo que quieran y que sean felices, ¿no? De por qué tiene que estar mal el poner límites de qué vas a aceptar y qué no vas a aceptar en tu trabajo. Y me parece que la nueva generación lo hace súper bien. O sea, van a trabajar y dicen, yo a las 5 paro. Dicen, no, pero tendrías que quedarte un poco más para mostrar que tienes... Mostrar, ¿me vas a pagar las horas extras? No, pues no me quedo. Y tienen toda la razón. O sea, vosotros somos más jóvenes que yo. Pero una generación, pero la generación de X, me sacrifico, trabajo gratis, si no me sacrifico y sufro, no vale. No vale, y nada gratis. Gratis. Todo tiene su valor, su tiempo y está bien. Y creo que traen cosas muy buenas. También se equivocan en muchas cosas. Bueno, todas las generaciones. Claro, pero no puedes decir que todo lo que traen está mal. Total. Y la diferencia entre el 17 y el 25 fue que durante mucho tiempo los artistas no se comunicaban, eran artistas. Estamos ahora viviendo en un mundo en que el artista es más allá de... Porque a las redes sociales es más allá que el artista, es la persona. Porque antes tú nunca llegabas a conocer cómo es Madonna o, ¿sabes? Para ti eran... Ahora ya hablan todo el rato en redes, o sea que realmente puedes entender quién es la persona. Y creo que en el 17 aún no había esa conciencia. Habían redes sociales, pero no era... El boom que hay no ahora. era el boom. Y estos entienden que mucha parte de su éxito con las discográficas, lamentablemente, no tiene que ver con el talento, sino que tiene que ver con la visibilidad. Sí. Y también la comunicación, y ahí va mi pregunta es una herramienta fundamental para la vida. Claro. ¿Cómo ves a los adultos hoy, a nuestra generación, evolucionando en la manera de entender que nos tenemos que comunicar diferente para vivir mejor en casa y en el trabajo? Totalmente. También había una frase de un autor que siempre repito y nunca sé, porque como es japonés no me acuerdo nunca del nombre, que es la vida son relaciones, las relaciones son comunicación. Punto. Y es así. ¿Y ves más nivel de conciencia en los adultos en esto? ¿Qué adultos? No. Es que depende, no. No, pero en las empresas, Sí, hace no. 10 años y ahora... No. No. Te voy a hacer... No, de verdad. Vale, me parece... De hecho, veo
que hay más cursos de comunicación, o sea, que realmente las herramientas existen, pero ha habido tantos cursos de comunicación que la gente se cree que ya sabe comunicar. O sea, Entonces, mucha gente es, lo que me estás diciendo ya lo sé. Digo, sí, ya lo sé que sabes lo que te estoy diciendo, pero la pregunta es, ¿por qué diablos no lo aplicas? Ya. Entonces, al final estamos sobreinformados de cómo comunicar, tendríamos que entender qué es lo que nos impide hacerlo. Y esa es la gran pregunta que le hago siempre a todos los cursos. ¿Por qué no lo haces? o sea, ¿Qué te lo impide? Y sabéis qué lo impide, ¿no? El ego. o sea, la chorra. La chorra. Para cerrar. Para cerrar. Y última pregunta. De todo lo que hablamos... Me dice para cerrar, no cierra nunca esta mujer, ¿eh? Pero así soy en la vida, ¿te das cuenta? Tengo que ser eso. ¿Cómo era? Autenticidad Tú eres gestionada. auténtica, exacto. Ahora cierro en serio. De todo lo que hablamos un montón de cosas, que nos llevamos una Biblia, los working para parents. 3 o 4 sesiones más. Lo vamos a tener que cortar, sí. De hecho, me quedé con la mitad sin preguntarte. ¿Qué le dirías a un working parent que está en este momento de integrar todo, hijos, casa, familia, trabajo, cuidarme, el gimnasio, etc.? ¿Con qué crees que se lleve de todo lo que hablamos hoy? Bueno, primero la lista de los no-goes, ¿vale? Y luego la prioridad. Es decir, no puedes hacerlo todo. No se puede hacer todo. Y si no vas al gimnasio, no pasa nada, ¿vale? Y si no puedes, no pasa nada. Y si cuando llegas le pones una película y tú te duermes en el sofá, no pasa nada. No pasa nada. O sea, yo creo que el problema es enseñar a tus hijos que quieres ser perfecto. Porque entonces se rompe el humano y te vuelves un robot. A las 2 esto, a las 3 aquello, a las 4 no cuántos. Sí. Hombre, y hay que disfrutar de la vida, hay que pasárselo bien. Total. Sí, Tú hablas mucho de la actitud y de la sonrisa. Claro, y hay que pasar, y en el trabajo hay que pasárselo bien. Sí, hay que encontrar la manera de pasárselo bien. Hay que trabajar, ¿no? Pues venga, por lo menos a pasárselo bien. Y en la vida también. Estamos cansados con los niños, vamos a intentar pasarlo bien. Sí. Hay que intentar ser un poco menos exigente. Es difícil porque estamos en una sociedad en que cuando has tenido un hijo tienes que estar estupenda después. ¿Pero en qué mundo? ¿Pero por qué? Entonces, relajar un poco, fluir un poco más, ¿no? Nos pasamos nos pasamos de querer hacerlo todo muy bien. Y si el niño no come fruta un día, no pasa nada. No pasa nada. Si yo llegué a hacerle a mi primera hija galletitas de avenas, no sé ni hacer un huevo frito, ¿entendés? ¿A dónde caí? Muy mal. Mi primer posparto fue durísimo. Yo a los working parents siempre les digo mira, mis hijos se han alimentado con pasta y galletas y están bien, están bien. O sea que sí, hay que relajar. Bueno, Andrea, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Me lo pasé pipa. Una cosa, que nosotros siempre recomendamos un libro. Ah, bueno, claro. Imagínate que recomienda el otro. Sí. ¿Te imaginas? Y recomendamos este. Que tenía que escondido para que Andrea no lo vea. Ni Mi puto caso, que está buenísimo. Gracias. Lo disfruté, aprendí, me lo pasé bien. Y de verdad, muchas gracias por haber venido. Estoy feliz. Me lo pasé pipa. Espero que vos también. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.